máquina que camina todo el tiempo, que es nuestra mente, ¿no? Que comienza a dar vuelta y agarra ese problema y lo pone de un lado y del otro, y a veces no podemos ni dormir, porque hay una dificultad. Y es de pronto lo que David decía en alguna oportunidad. Él dice, Señor, ¿por qué está atribulada mi alma? O sea, una pregunta que de pronto uno no tiene la respuesta, pero Dios sí sabe, porque Él dice que conoce nuestro corazón. Y también nos dice que nuestro corazón es engañoso para nosotros, porque hay muchos pensamientos, hay muchas cosas dentro de nosotros que aún no sabemos. Por eso también la palabra de Dios dice en esa oración que hizo el salmista, Señor, perdona mis pecados y los que me son ocultos. O sea, ¿quién oculta nuestro pecado? Y nuestra mente. Es como si fuera un ente apartado de nosotros, pero en realidad es que eso es lo que pasa. Y cuando nuestros pensamientos están así atribulados, ciertamente que podemos llegar a equivocarnos. Y a veces podemos decir, bueno, necesito seguridad, necesito tener las herramientas, las armas para luchar esta batalla diaria. Entonces, lo que vamos a ver hoy es justamente cómo librarnos en las batallas diarias y tener victoria. Entonces, las batallas diarias debemos enfrentarlas todos los días. Nosotros debemos enfrentar al enemigo no como los hijos de Israel. Tenemos un pasaje en 1 Corintios 5, 18 que nos habla de un enfrentamiento que los hijos de Israel tuvieron en algún momento. Dice, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que tenían escudo y espada, que entensaban arco y diestros en la guerra, eran 44.760 que salían a la batalla. Y qué bueno, un ejército fabuloso, todos preparados y en gran cantidad. El problema de esto es que a veces nosotros pensamos que nuestros recursos y lo que somos y cómo definimos las cosas y cómo razonamos y cómo somos capaces de prever ciertas circunstancias, pensamos que estamos preparados para esas batallas diarias. Y las enfrentamos. Las enfrentamos. Aquí está mencionando que los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés eran hombres valientes. Eran hombres que traían escudo y espada, que sabían tensar un arco, que aparte estaban preparados para la guerra. Y eran una cantidad importante. Cuando uno confía en lo que uno tiene, de pronto eso no le alcanza. Nosotros estamos aprendiendo, bueno, hemos aprendido desde hace mucho tiempo, ¿no? En nuestra Argentina, con la inflación, que los costos cada vez son más grandes, entonces aprendimos a hacer reservas, ¿no es cierto? Tener recursos guardados, porque sabemos que de pronto lo vamos a tener más adelante. Hay un dicho que dice que hay que guardar pan para octubre, ¿no? O algo así. Pan para el invierno. También teníamos un ministro de Economía que decía hay que pasar el invierno. Entonces todas esas
circunstancias que como sociedad hemos aprendido a vivir, de pronto dice, bueno, yo tengo los recursos, yo tengo todo preparado. Y en realidad para el creyente, de pronto puede ser que Dios le haya prosperado, pero no tiene que perder nunca la confianza en Dios. Estos hombres estaban confiados en ellos, pero no confiaban en la provisión de Dios. Con los pensamientos humanos, a veces nosotros nos podemos equivocar. Podemos estar muy acertados en la idea social, pero podemos equivocarnos. A veces nos apresuramos en el tiempo en que vamos a hacer las cosas. Y sabemos que el tiempo es de Dios. Yo sé que en esta semana que vamos a comenzar, que comenzamos hoy domingo, después de este tiempo de votación que vamos a tener, va a haber un 50% o un poco menos, porque justamente menos del 50% va a estar muy angustiado. Porque uno de los dos candidatos va a ganar. Y como está muy pareja la cuestión de los votos, nosotros creemos que el Señor es el que tiene el control. Sabemos que la mitad o un poco menos de la mitad va a estar angustiado porque no ganó su candidato. Pero yo le quiero decir, hermano, no importa lo que usted vaya a votar o vote, el control es de Dios. Siempre vamos a ganar, siempre vamos a tener victoria. No nos apresuremos a los tiempos de Dios. Pueden pasar muchas cosas, puede haber muchos problemas, pero tenemos que saber que Dios tiene el control. En esta batalla que se le presentaba a estos soldados que estaban preparados, sabemos que hay dificultades en el ser humano, por más preparado que esté. Y nosotros lo primero que tenemos que saber es que tenemos un problema que desde que Adán cometió el primer pecado, el pecado pasó a todos los hombres y somos todos pecadores porque el pecado está instalado en nuestra sociedad. Eso lo tenemos que tener bien claro. A veces decimos, ¿cómo nos va así? Y el pecado está en todos lados. De pronto, a veces pensamos, ¿cómo es que nosotros como sociedad cristiana no hacemos o nos hacemos muy poco para que las cosas cambien? Porque justamente hacemos muy poco para que las personas conozcan de Cristo. Segundo, no creer que algunas cosas comunes de nuestra sociedad son valores prácticos para solucionar nuestros problemas. Lo voy a decir de vuelta. No creer que algunas cosas comunes de nuestra sociedad son valores prácticos para solucionar los problemas que nosotros tenemos, esas batallas diarias que se nos presentan. Tercero, actuar con las herramientas que la sociedad ha convertido en algo que ustedes pueden pensar que son los mejores. La reserva, la economía, todo eso lo puede hacer Dios en cualquier momento. De pronto uno se aferra a todas esas cosas y está más pendiente de las cosas de afuera o las cosas comunes de esta tierra y nos estamos dando cuenta que estamos equivocados en el concepto. De pronto podemos decir que sí, algunas herramientas que utilizamos son buenas. El día de ayer, el día viernes, estuvimos conversando con un pastor y yo le decía, ellos hablaban de que a veces los hermanos, la iglesia, tienen algunas costumbres que no coinciden con la vida cristiana, y parecerían que no están preocupados por las cosas de Dios. Entonces yo le digo, a veces tenemos que recordar
si te veían yendo al cine, decían que era un mundano, ¿no? Y si llegaba a verte fumando, eras digno de la ira de Dios. La cuestión es que yo le digo, esas cosas que pasaron, que de pronto ya ahora ni se molesta, ni se dice nada, no son mundanas, porque no se dice nada, pero en realidad mundano es estar apegado a las cosas del mundo. Y cuando uno decide hacer cosas comunes, por más buenas que sean, son cuestiones mundanas. Y usted es un mundano, porque el mundo le domina. Si usted está más preocupado por las cosas del mundo que por las cosas de Dios, no está preparado para la batalla diaria. Porque usted tiene las armas de este mundo. Entonces, ¿qué herramientas usaba este ejército de Israel? ¿Con qué contaba? Era primeramente hombres valientes, que no tenían temor a luchar, porque se habían preparado para eso, eran soldados. Así como nosotros debemos ser soldados de Cristo. También tenían escudo y espada, sabían defenderse, pero también sabían atacar. Practicaban cada día cómo defenderse y cómo atacar. Hasta preparaban sus herramientas, digamos, de defensa para hacerlas mejor para poder atacar. Si en algún momento usted tiene oportunidad de ver cómo eran los escudos que utilizaban los soldados en otro tiempo o en estos tiempos, algunos eran grandes y cubrían todo el cuerpo, pero había otros que eran grandes, cubrían todo el cuerpo, que tenían una hendidura donde el soldado podía sacar la espada y pasarla por esa hendidura y atacar. Entonces ellos se preparaban y preparaban sus herramientas. Dice que manejaban bien el arco, o tensaban bien el arco, sabían mantener al enemigo a distancia y eran muy certeros en tirar su flecha. Dígame, este ejército era sumamente preparado, diestro para la guerra, preparado para cualquier adversidad. Todo era funcional a lo que el ejército necesitaba, a lo que la batalla necesitaba. Y de paso, eran 44.670. O sea que contaban con un número muy importante. Confiaba que la cantidad era necesaria para ganar la guerra, para tener victoria. Y bien, nosotros podemos decir la verdad que estaban bien preparados, era un ejército que no cualquiera lo iba a vencer. Nosotros sabemos que tenemos potencial como seres humanos. Tenemos potencial para ir y luchar, pero no sé si vamos a ser vencedores. Jesucristo sí sé que Él logró ganar la batalla por nosotros. O sea que, si miramos a Cristo, ahí sí podemos decir que podemos ser vencedores, porque Jesucristo nos hace vencedores. En el orden espiritual necesitamos fortalecernos, porque en una batalla se necesita un orden espiritual. Cuando nuestra batalla es en nuestra mente, porque sabemos que los problemas están a nuestro alrededor
y nuestra cabeza comienza a imaginar, a elucubrar y a hacer un montón de cosas tratando de resolver las dificultades, y a veces viene una preocupación y a veces la ansiedad y a veces hasta depresión, porque nuestra mente no lo resuelve. Ahí necesitamos justamente que el Espíritu de Dios ponga un orden a nuestros pensamientos y ponga las prioridades. Cuando hay prioridades, nuestras preocupaciones, nuestros pensamientos y nuestro cuerpo, nuestras enfermedades y todo lo que el enemigo trae para atacarnos, no va a servir para nada. Porque tenemos valores espirituales que van a rechazar todo eso. La palabra de Dios nos habla con su promesa para que afirmemos nuestros valores. Si nosotros no dominamos las armas de la luz, vamos a ser como estos soldados que tenían todo, pero habían ido a la guerra, y allí en esa guerra no tenían victoria. Tuvieron que clamar a Dios. El valor espiritual en la lucha es el que te va a dar la victoria y no te va a dejar robar lo que Satanás viene a robarte: el gozo, la paz, la tranquilidad y aún todo lo que tenés. Nosotros tenemos que reconocer esos valores espirituales. Vamos a ver qué es lo que pasó aquí en este pasaje, 1 Corintios, Crónicas 5, 19 y 20. Podemos decir que los valores espirituales nos dan la victoria. Fíjense cómo dice estos versículos. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur y Nafit y Nadab. Estos eran hijos de los ismaelitas. Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en Él. Primero en el versículo anterior habíamos mirado que ellos tenían el ejército preparado para la guerra. Fueron a la guerra y en medio de la guerra ellos clamaron a Dios. ¿Por qué una persona clama? Porque se encuentra en dificultades. ¿Cuándo pide ayuda usted? Cuando sabe que no puede resolver. Entonces la guerra no estaba resuelta, no había victoria. Entonces ellos comenzaron a clamar a Dios y la guerra les fue favorable. ¿Por qué? Porque esperaron en Él. Entonces el primer valor para tener en cuenta es poner la mirada en Dios. Como dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. Sin Dios nuestras capacidades sirven, pero no te pueden dar la victoria. No vas a poder lograr la victoria simplemente con tus capacidades o con todo lo que tenés. Clama a mí y yo te responderé. Esa es la respuesta. Dios es el que te puede dar la victoria. La victoria espiritual no se gana con lo que tenemos, sino con lo que Dios nos da. Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando nosotros estamos débiles, seguramente vamos a tener dificultades. Pero Dios es el que nos libra de todas nuestras debilidades, porque Él nos hace fuerte, poderoso en Él. Si confiamos en Dios, tendremos victoria. La victoria está segura y es una victoria completa, porque dice la palabra de Dios allí, y todos se rindieron en sus manos.
Todos los que luchaban contra Israel se rindieron en su mano. No porque era un ejército preparado, sino porque la gracia de Dios vino sobre su vida. Porque ellos clamaron en medio de la batalla. Aunque era un ejército preparado, ellos tuvieron que clamar porque no lograban la victoria. El segundo valor es tener la seguridad de tener la victoria, porque cuando clamamos a Dios, Él nos va a ayudar. Él nunca nos va a dejar solos. ¿A quién acudimos cuando tenemos problemas y conflictos? De pronto vamos por diferentes lugares tratando de solucionar nuestro problema. Tal vez nos quedamos pensando y no podemos dormir y damos vuelta en la cabeza a ver qué es lo que podemos hacer. Pero la guerra se lucha, pero se tiene victoria cuando clamamos a Dios en medio de ella. En el mundo tenéis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Así que cuando clamamos a Dios, le clamamos porque sabemos que no tenemos la capacidad para esa lucha que se nos presenta. Confiemos en Dios, porque Dios responde. Confiemos en Él, porque Él siempre nos es favorable. Confiemos en Dios, porque nuestra fuerza no son tan grandes como nosotros pensamos. Busquemos la solución de los problemas, siempre mirando el rostro del Señor Jesús. Él tiene la solución a nuestros problemas, a nuestras dificultades, a cada una de que ellas se presentan. Aún cuando nos encontramos con pecados, con dificultades en nuestra vida espiritual, Él igual nos escucha, porque Dios nos mira a través de la sangre de Cristo, que limpió y perdonó todo nuestro pecado. Por supuesto que tenemos que solucionar nuestras dificultades y problemas. El tercer valor es depender de Dios sabiendo que Él es el que prospera y da la victoria. A veces la prosperidad que a veces necesitamos no viene así porque sí o porque nosotros seamos capaces de hacer muchas cosas o somos muy inteligentes. En el mundo uno puede ser muy inteligente y lograr tener dinero. Y hemos visto últimamente que han agarrado a algunos que tenían millones, mal habidos. Pero eso no trae alegría. La prosperidad del Señor sí la trae. Porque dice que su prosperidad no trae consigo amargura ni tristeza. No añade ninguna cosa mala cuando Dios te da. Así que si tenés algo y no te hace bien o no te hace sentir bien, seguramente que no es lo que el Señor quiere. En 1 Crónicas 5, 21 y 22 dice: y tomaron sus ganados, 50.000 camellos, 250.000 ovejas, y 2.000 asnos, y 100.000 personas. Y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Está diciendo que Dios les prosperó en gran manera. Después de haber ganado esa batalla, tuvieron una victoria espiritual, una victoria en lo material. Tuvieron animales de todo tipo. Tuvieron la victoria en esa dificultad cuando ellos estaban en medio de la guerra y clamaron a Dios. Y así nosotros tendremos victoria cada día en nuestros problemas diarios. La victoria en todas nuestras necesidades, en nuestras ansiedades, en nuestras preocupaciones. Dios nos va a dar la victoria.
Si hacemos eso, clamamos a Dios, buscamos su presencia y le decimos, Señor, esta es tu batalla, ayúdame, porque yo tengo armas, pero sin tu poder espiritual no podemos salir victoriosos. El cuarto valor, si confiamos en Dios, tendremos el futuro asegurado y lleno de sus promesas. En 1 Crónicas 5, 23 y 24 dice, los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal Hermón y Senir hasta el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes de la casa de sus padres: Efer, Isi, Elier, Anariel, Asriel, Jeremías, Odavías y Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de renombre y jefe de la casa de sus padres. Confiaron en Dios y tuvieron un seguro maravilloso, lleno de las promesas de Dios. Y uno diría, qué bueno, qué maravilloso es vivir así. Ahora yo decía, no debemos utilizar las armas que usaron los hijos de Israel. Debemos buscar lo que ellos tuvieron como valor, clamar a Dios, confiar en las promesas de Dios, saber que Él prospera, saber que la victoria es de Dios y no de nosotros. Porque estos hombres que fueron multiplicados en gran manera, que eran hombres esforzados y valientes, que eran reconocidos en la sociedad, famosos, jefes de sus padres, se olvidaron de lo principal. Y en el versículo de 1 Crónicas 5, 25 dice, se rebelaron contra Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo los dioses de los pueblos de la tierra, los cuales Jehová había quitado delante de ellos. Si te rebelas contra Dios, vivirás en continuo fracaso. Y si no confiamos en nuestra fuerza, vamos a tener justamente ese problema. A veces nosotros decimos, no, yo confío en Dios. Pero decimos, confiamos en Dios y hacemos lo que queremos. A veces decís, sí, la palabra de Dios dice tal cosa, pero yo quiero hacer esto y lo hago. El problema es que nosotros vivimos en este mundo y este mundo tiene armas diferentes y nos acostumbramos a esa forma de este mundo y nuestro corazón se rebela contra Dios. Y en la rebeldía de nuestros pensamientos, en las filosofías y argumentos que a veces salen de nuestra boca y de nuestro pensamiento, son herramientas de Satanás que él utiliza para llevarlos como esclavos y tenerlos como soldados de su fila. Y así nunca vamos a tener victoria. A veces desperdiciamos lo que Dios ha logrado en nuestra vida. Dios, desde que nosotros nos convertimos, ha hecho muchísimas cosas, pero perdemos autoridad frente al enemigo si nos volvemos como ellos, utilizando las mismas armas. La palabra de Dios aquí dice que se prostituyeron siguiendo a los dioses de la tierra, de donde habían conquistado. Hay muchas cosas que nos llaman la atención en este mundo, pero no podemos tener victoria con las armas que tiene este mundo. Por eso la palabra de Dios nos dice, vistaos, que se vistan de las armas de la luz, que nos pongamos toda la armadura de Dios, que nos fortalezcamos en su fuerza y en su poder. No tendremos victoria porque seamos los mejores o hagamos todo el esfuerzo en esta vida. Vamos a tener victoria
si confiamos en Dios, si clamamos a Él, si tenemos la esperanza de que Él va a ser el que va a solucionar nuestros problemas. Y como le dije hoy, no importa lo que pase a nuestro alrededor y en nuestro mundo, sabemos que nosotros no somos de este mundo, que nuestro reino es diferente. Por lo cual, Dios ya ha ganado la batalla por nosotros. Tenemos la victoria asegurada. Que Dios le bendiga.